Gracias, David. Déjeme que entonces haga una exposición, una parte genérica que me interesa mucho que quede claro y luego hablamos ya de la realidad local de cada uno de ustedes. Nosotros en Colombia tenemos un régimen de economía de mercado, de economía abierta, de capitalismo. Eso lo dice la Constitución, lo va desarrollando y en el 334 superior se establece eso como una definición categórica de que Colombia es una economía de mercado abierta. Aquí no hay socialismo, aquí hay propiedad privada también como la que ustedes tienen. Eso es fundamental saberlo y acordarse, porque de eso se derivan muchas consecuencias positivas. Es decir, en Colombia no solamente existe el sector público, que somos nosotros las instituciones, desde los señores concejales, ediles, alcaldes, hasta el Congreso y el presidente, y los organismos de control, los organismos autónomos, las cortes, todos. El sector privado tiene unas características que yo puedo resumir así. Es el que crea riqueza, porque en el capitalismo se trata de competir libremente para generar ganancia, utilidades, riqueza, tanto para el propietario que hace la inversión, porque de eso se trata, de que ganen, para que puedan reinvertir, también dan trabajo, crean empleo, que no lo hace el Estado. Entonces, generan riqueza y crean empleo, crean trabajo, pero además son los que pagan impuestos. Ahí sí, ahí no hay salvación alguna. Como los servidores públicos, el sector privado de cualquier nivel, sea la banca internacional, sean los minoristas del combustible en cualquier municipio, como un corregimiento Carraipía por allá en la Alta Guajira, es lo mismo. Pero además de que son los que generan riqueza, los que crean empleo, los que pagan impuestos, hay una característica, y esa la aprendí aquí en Cartagena cuando el de la ANDI, que me pareció muy reveladora. El sector privado, digo, las grandes empresas, las multinacionales, las transnacionales, hasta la más pequeñita, la tienda, permanecen más allá de lo que duran los gobiernos, y son los que tienen que asumir las consecuencias de los buenos gobiernos o de los malos gobiernos, porque ahí se quedan generando riqueza, generando empleo y pagando impuestos. De ahí no se pueden ir. Entonces, ese es el elemento que le da sentido a que busquemos una elección en concordia. Podemos disentir, podemos estar en desacuerdo, podemos discutir nuestras diferencias, pero de manera civilizada, de manera pacífica, de manera tranquila, sin ningún tipo de violencia, sin ni siquiera tener que alzar la voz a la hora de ir a depositar el sufragio en las urnas. El sector privado también tiene otra característica, es que es supervigilado por las superintendencias, industria y comercio, la de los servicios públicos, la financiera, todas las que haya. Hay sectores que están sobrevigilados, porque varias superintendencias y otras instituciones reguladoras, como el caso de la CREC, por ejemplo, en el sector eléctrico, los supervigilan, y eso, toda supervigilancia, toda intervención del Estado sobre los privados tiene costos, y los costos los paga el privado. El Estado no pone nada, solo vigila. Pero ¿qué pasa con la función constitucional de vigilancia y control que el Ejecutivo lo ejerce a través de las superintendencias? Que tiene un sentido, y es para salvar las empresas que se intervienen. El caso patético es el sector salud, que está bien emproblemado en Colombia, ya unos problemas muy sostenidos en el tiempo. No se puede admitir, la Procuraduría no lo admite, y estamos luchando contra eso, que se intervenga un sector de la economía para quebrar o que resulte quebrándose, así ese no haya sido el propósito cuando se determinó intervenir una empresa, una entidad, un servicio, porque entonces estamos haciendo las cosas al revés. Pasa también con los sectores que están desagregados, no solamente en la economía, sino en el territorio. No es lo mismo regular y cuidar un banco que tiene una sede principal en la capital de la República y todo lo controlan por los sistemas electrónicos, que cada uno de los ¿cuántas bombas de gasolina hay en Colombia? 20.000. ¿Cuántas?
Bueno, ojalá deben ser 10.000, pues, 6.400, ojalá haya más, porque están llevando al territorio, a la gente, el servicio que el Estado no presta. Pero además de que el Estado deja que el particular lo haga y lo regula y lo obliga, también se la vive montando a los más pequeñitos. Porque las regulaciones se la aplican es al que está allá, al que hay que vigilar, al que hay que cuidar, al que queda en manos de un funcionario inexperto o inescrupuloso, que los hay también. Entonces, la importancia, ya lo decía nuestro querido registrador, ustedes están allá y allá también están generando riqueza, están generando empleo, y no le dé a ninguno rubor siquiera por decir que uno invierte es para generar ganancia, porque eso es su propiedad privada que la protege la Constitución. La inversión que hace un particular tiene la protección máxima de la Constitución y el Estado tiene que acordarse eso de vez en cuando para no incurrir en excesos, bien sea regulando, bien sea controlando, bien sea interviniendo. En el territorio sí pasan cosas que somos conscientes de que no deberían pasar, porque hay economías por fuera de la licitud, lo que llaman ahora economías ilegales, economías ilícitas, que si se le quita la ley quedan economías lícitas. ¿Sí? Eso se oyó por ahí en estos días. No es, así no es. Así no es. El tema de la economía es un problema muy complejo que hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista, por diferentes caras de ese dado que es la economía nacional. Y ustedes juegan un papel fundamental, porque entre otras cosas hay muchas partes, yo he podido andar Colombia a pie, hay muchas partes en donde el comercio y el que más paga, industria y comercio, o paga predial, o paga ICA, o lo que sea local, es el de la bomba de gasolina. Es el más grabado y es el más controlado, y se le controla el centavo, galón por galón, frasco por frasco de aditivo, pote por pote de aceite. No hay ninguna posibilidad de escamotear el control del Estado. Cuando lo que debería esperarse, sí, el Estado no debe renunciar a su función de vigilancia, ni más faltaba, pero también tiene que promover que el sector privado vuelva e invierta y vuelva y gane, que para eso es el régimen de capitalismo abierto, de economía de mercado que tenemos en Colombia. Eso no se nos debe olvidar. Colombia tiene una característica que ha sido ejemplo para muchos países. Desde el año 36 del siglo pasado, en la Constitución colombiana se metió una frasecita que ha sido ejemplo. La propiedad privada se protege, pero tiene una función social. ¿A través de qué? Los impuestos que se pagan. Pero además le agregaron en el 96 y una función social y ambiental. Lo hace. Todo el mundo que invierte un peso en Colombia tiene una carga ambiental. A lo que no podemos llegar, y creo que ese es un punto sensible, Raúl, es a que cada vez se establece mucho más fórmula, mucho más porcentaje para recaudar para el lado público, para el Estado, y no se le actualiza el margen de ganancia lícito, legítimo, legal, que tiene quien invertir una plata y que tiene una expectativa de sacar una ganancia para sí, para su familia o para su empresa. Eso hay que revisarlo, porque no se puede permitir que poco a poco se le vaya quitando la capacidad que tiene quien invierte su dinero, que se endeuda en un banco, quien hipoteca la casa para hacer una inversión, y luego el Estado poco a poco, en forma un poco escondidito, le va quitando y no le aumenta lo que se depreció, o no le da un margen de ganancia según los precios internacionales, o no tiene en cuenta las tragedias que suceden cuando se prohíbe. Se tiene una expectativa a 30 años de extracción de petróleo y de repente se para la extracción de petróleo y se prohíbe la exploración. Entonces terminamos importando petróleo, importando gas, y eso altera, pero la formulita no se cambió. Y al inversionista, al privado, al que opera la bomba de gasolina, por ejemplo, le caen con todo el rigor, y eso no es justo, y eso no ayuda a la tranquilidad de la ciudadanía, y no ayuda a recaudar mejores recursos para que el Estado cumpla sus obligaciones. Yo le quiero decir algo, Raúl y David y todos, amigos, Chacho. Nosotros estamos dispuestos, si nos lo piden, a establecer de inmediato es ya, una mesa de trabajo técnica y jurídica para examinar a fondo el problema de la formulita, que es la que a veces se descarrila.
Y en tanta maraña de fórmulas, trapecios, polígonos, vaya y venga, numerito aquí, letrica allá, la gente no entiende cómo es que se liquida eso. Y está haciéndose patético. Con esto quiero darle la palabra a mi compañero y a ustedes. Un mal, una enfermedad que ustedes me van a entender porque yo la trabajé durante 19 años y se llama el centralismo en Colombia, que no deja progresar a las provincias ni a las regiones. Todo se regula desde una oficina en la fría Bogotá. Todo está en manos de 2 o 3 funcionarios que a su criterio, con la formación académica que tengan, generalmente con escasa experiencia y con ningún conocimiento del territorio colombiano, se empeñan en hacer que el pequeñito sea el que es más apretado para que produzca una plata, para que el Estado central vuelva y la reinvierta en el centralismo y no en las provincias. Ojalá llegue el día que se haga una verdadera descentralización, incluyendo lo electoral, como fue en la época del federalismo, pero no estoy proponiendo una fórmula federal. Yo soy amigo de la regionalización. Regiones territoriales fuertes para que hayan provincias fuertes. Si seguimos con este centralismo legislativo, del ejecutivo, de la justicia, Colombia no va a salir de esa maraña en que se metió hace cuánto tiempo, ya décadas, que termina convirtiéndose en frustración, termina convirtiendo en malos resultados y a la larga termina convirtiéndose también en el peor de los males que ha tenido esta sociedad en los últimos 70 años, la violencia. La violencia, eso es lo que hay que atacar y eso es lo que hay que erradicar. Y gracias por ustedes estar allá en el territorio generando empleo, creando riqueza, aunque el Estado después se las quita, haciendo patria, pagando impuestos y quedándose allí, porque después que terminan los periodos para los cuales se elige, el mandatario de turno se va, pero el sector privado se queda ahí resistiendo y haciendo patria, como se dice. Esa es la verdadera realidad y la solución es que, mire, cómo empezamos a hablar de las elecciones y terminamos en la necesidad de que hay que rediseñar el mapa político-administrativo de Colombia para que los sectores territoriales tengan una redención que se les ha negado por más de 100 años. Y en especial quiero hacer mención a una persona que es de mis afectos y por quien hice el esfuerzo de venir acá, además de todos ustedes que están reunidos, que es el Chacho Brito, que es un hermano para mí y que ha sido una guía en todos estos temas. Entrando en materia, ya lo decía el doctor David, nosotros en Colombia ya estamos en modo elecciones. Incluso los sabedores de esto han dicho que aquí en Colombia este año se anticipó el tema de las campañas electorales. Hace 15 días, una semana más, se hizo la elección de los consejos juveniles en toda Colombia. Y hace un fin de semana atrás, el Pacto Histórico hizo su consulta interna para escoger unos candidatos. Y nosotros dos que hemos estado con el Contralor también, en territorio, con la gente, en las atípicas departamentales y locales, y vamos a seguir estando, podemos darle un parte de tranquilidad a los colombianos. No ha pasado nada que indique que las elecciones van a ser problemáticas, más allá de lo acostumbrado, que haya interés en algún sector social u oficial de alterar el calendario electoral. No hay evidencia de que eso sea así, al contrario. Lo que han habido son manifestaciones específicas y expresas de funcionarios del primer nivel del gobierno nacional diciendo que se acogen a esta estrategia, ya la voy a explicar, y que el calendario se va a cumplir estrictamente como lo diseñó el señor registrador nacional. Esa es la premisa de la cual estamos arrancando. Vamos a hacer elecciones. Y entonces ahí viene el tema de la estrategia paz electoral. Primero, ¿por qué paz? Porque no estamos en paz. Porque hay problemas, porque hay distanciamiento entre nosotros, porque hay separación de criterios y porque por primera vez se ha visto una pugnacidad, un fracturamiento, una polarización por razones ideológicas que no permiten ver realmente cuál debe ser el camino. Y entonces ese ambiente pugnaz, ese ambiente de confrontación, ese ambiente en el que no se mira al contradictor como una complementación de lo que yo propongo, sino que se lo va tachando de enemigo directamente, o se le rechaza
o porque tiene una ideología o una visión religiosa o una cultura o una etnia distinta a la de uno, entonces hay que descalificarlo o hay que declararlo enemigo o hay que atacarlo, hay que vilipendiarlo. Eso no se había visto en Colombia. Hay confrontación, hay desacuerdos, hay disparidades, discrepancias, porque es que eso es lo natural en una democracia abierta como la nuestra. Pero no se tiene registro de que hayamos estado en una situación tan tirante, tan extremada, tan hacia un lado como hacia el otro, como la que estamos viviendo ahora. Voy a hacer mención solamente de un caso que fue el que nos alertó. Asesinaron a un senador de la República y lo asesinaron por razones políticas. Y lo asesinaron en ejercicio de su función de representación de sus electores en el Congreso de la República. Y además era un precandidato a la presidencia, que es lo que Colombia va a escoger en marzo del 26. Y eso fue lo que agravó la situación y puso las alertas. Porque desde el presidente de la República, entre otros funcionarios, se ha advertido que habría, no se conocen las evidencias, pero lo han anunciado, sectores radicales interesados en que se altere, se perjudique, se dañe el proceso eleccionario desde que empezamos hace los jóvenes, el pacto, Congreso, presidencia primera vuelta y eventualmente presidencia segunda vuelta, no sabemos si vaya a haber o no. Entonces, ante esas advertencias y esos hechos reales, por lo menos en el caso del procurador, con mucha responsabilidad, hemos asumido esta estrategia de paz electoral. Primer fundamento: no se puede concebir un sistema democrático si no hay unas elecciones que le legitimen y que le entreguen el mandato cada determinado tiempo a quienes los electores señalan como los que van a conducir la sociedad y las instituciones durante ese periodo para el cual se van a elegir. Si no hay elecciones, no hay democracia, dicho de otra forma. Por eso quienes sostenemos el régimen democrático tenemos que ser muy responsables y muy juiciosos en garantizar que no solamente haya elecciones, que podía haber cualquier tipo de elecciones, sino que esas elecciones cumplan la estrategia de paz electoral, que la voy a explicar de una vez. Partimos del presupuesto de que Colombia va a haber elecciones, eso no está en duda, va a haber elecciones, tenemos que hacer elecciones, vamos a hacer las elecciones, pero esas elecciones tienen que ser libres, sin apremios, sin presiones, sin constreñimiento. Pero además de que hagamos elecciones y que sean libres, tienen que ser transparentes, sin trampas, sin compra de votos, sin corrupción al elector, sin otro tipo de artimañas que a veces se ven especialmente en las zonas rurales. Pero esas elecciones, además de ser libres y transparentes, tienen que ser seguras. Y para eso tenemos el concurso de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Para que brinden con su capacidad. Ya se hizo una especie de laboratorio en las dos elecciones que les menciono y funcionó bien y se dio protección. Lo que tenemos es que salirnos de un viejo mito de creer que para que haya seguridad en las elecciones tiene que haber un pelotón en cada puesto de votación, un pelotón de soldados, de policía. No, señor. Hay hoy tecnología, hay modernidad que permite que se le dé seguridad a muchos puestos regados en un territorio sin que haya presencia física allí. Se llama la anticipación de los eventos, porque las fuerzas militares saben en determinado momento y en determinado sector del territorio dónde puede haber cosas, y no es la mayoría del territorio. Eso se probó ahora en la del pacto. Entonces tienen que ser también, además de que sean elecciones libres, transparentes y seguras, tienen que ser oportunas, en el entendido de que no se va a cambiar la fecha de nada. Van a ser los domingos que están señalados en la ley, en lo que señaló el señor registrador nacional del Estado Civil dentro del ámbito de sus competencias. Y esas elecciones, que sean libres, transparentes, seguras y oportunas, tienen que ser a conciencia. Saber qué es lo que se va a escoger. Que se va a escoger el Congreso de la República, pues a quién se va a señalar en respectiva circunscripción del departamento y a quién se va a señalar o a escoger para que haga en el papel de representación popular en el Senado de la República. Eso es conciencia. ¿Qué propone? ¿De qué se trata? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su capacidad? ¿Sus antecedentes? Y esas elecciones que van a ser libres, transparentes, seguras, oportunas y conscientes, lo más importante, que se respeten a cabalidad los resultados que arrojen las urnas. Es decir, que lo que este señor que está aquí a mi izquierda diga que fue el resultado de Senado y Cámara y de presidente, todos los colombianos lo vamos a coger sin ningún tipo de reparo y le vamos a dar legitimidad y fuerza a esta democracia que todos tenemos el deber de defender. Esa es la estrategia de la paz electoral.
Muchas gracias, doctor David.